Quiero empezar agradeciendo y reconociendo al MIPIP, no solo por esta iniciativa importantísima del mercado, sino por este espacio en particular que me parece fundamental y que es el espacio del reconocimiento de la trayectoria y de la vida dedicada a la creación, a la crítica, al arte, al pensamiento en artes escénicas. Creo que es fundamental que las instituciones nos hagamos esa pregunta de cómo validar, visibilizar, reconocer las trayectorias de estas personas que tanto han aportado en el crecimiento de nuestros campos artísticos. En este caso estoy súper contenta porque le voy a entrevistar a la Geno, que espero sea una conversa entre ambas con respecto a lo que ha sido ese aporte fundamental que ella ha hecho a las artes escénicas, a nuestro campo en particular, y he pensado mucho en que este aporte es un aporte muy amplio y muy significativo en varios aspectos. O sea, creo que por un lado, sin duda, el hecho de que exista un espacio de crítica, de pensamiento, de reflexión, ha sido fundamental para nosotros, para los creadores, no solo en cuanto visibiliza el trabajo enorme que se hace desde la creación, sino porque se ha constituido el apuntador en particular en un archivo fundamental para quienes trabajamos las artes escénicas y para la memoria histórica de este país. Creo que a nivel de archivo cumple ya un papel fundamental para entender lo que han sido estos últimos 22 años de las artes escénicas. Genoveva y su equipo han hecho un proceso de acompañamiento comprometido, súper responsable con esa historia, y en ese sentido ya es una fuente de conocimiento importantísimo para reconocer. A nivel práctico, creo que para nosotros también ha sido fundamental. Me he puesto a pensar en todos los que hemos aplicado maestrías, por ejemplo, y que hemos contado con esa fuente, ¿no es cierto?, que ha sido la que se ha encargado de reconocer y mirar y hablar sobre nuestros procesos. Cuando participé en algún proceso de validación de trayectorias de la Universidad de las Artes, teníamos como fuente fundamental y principal el apuntador para poder nutrir nuestra validación de las trayectorias de artistas escénicos, es decir, constituir una herramienta muy práctica también para quienes hacemos y para los artistas, para tener y respaldar nuestro trabajo con una mirada tan responsable que lo legitima, y que lo legitima de manera muy generosa también. Entonces creo que en ese sentido el apuntador en estos años ha sido y se ha ganado un espacio dentro del campo escénico que es importantísimo y que lo sitúa, como les decía, ya en un lugar de la historia de las artes bien importante, y que yo me siento muy implicada, y en ese sentido con una enorme gratitud hacia ustedes, y en ese sentido representando de alguna manera, tomándome de manera también el nombre del movimiento escénico, y lo hago solo porque en este momento estoy aquí sentada y me atrevo a hacerlo, solo para agradecer enormemente por esa labor importantísima que han hecho a esos otros niveles también. Eso quisiera empezar con ese agradecimiento y pasar ya un poco a la entrevista para escuchar a la Genoveva, que es lo que más nos interesa. Justo hablábamos hace un segundo de cómo empezó el apuntador, y de que también me siento en ese sentido muy honrada de haber acompañado desde el inicio, de alguna manera haber estado presente en ese nacimiento también, y haber visto cómo esos 22 años se ha consolidado ese proyecto y se consolidó ese proyecto. Entonces quizá comenzar desde ahí, ¿no?, desde ese punto de origen, desde cómo surge, escucharte en qué momento también ya a nivel personal, en qué momento de tu vida decides arrancar un proyecto como este, y cuál es esa motivación y cómo son esos primeros años. Gracias, Geno. Hola con todos, buenas tardes. Gracias, Gaby, por todo lo que has dicho, por tus palabras, y gracias a todos los amigos que nos acompañan. Ahora esta mañana y desde ayer pensaba y decía, a ver, ¿cómo regresas a mirar atrás y dices cómo voy a hablar de esto, cómo empezó esto? Y claro, la primera cosa que cuando vi el título decía Memoria y Artes Escénicas,
Y es verdad, la memoria está, pero la memoria es fantasiosa. La memoria inventa cosas, uno cree que fue así, mejora o desmejora las cosas. Y en ese sentido creo que está la importancia del archivo, de lo escrito, del registro, porque dejamos de fantasear. Yo regresé con este motivo a ver nuestros primeros escritos y le decía a la Gaby, porque también ella fue parte de este inicio, donde nos atrevíamos a hablar de las cosas. Tú creo que ya estabas en el teatro. Yo salí en verdad de la carrera de literatura y pedagogía, pero había hartos críticos literarios y decía, a ver, ¿por dónde voy a ir? Ya no era tan joven que digamos, y fui a ver una obra de teatro y dije, esto es lo que me gusta, me movió, de esto quisiera hablar, pero obviamente era una audacia porque yo de teatro no sabía más que cualquier gente del público. Y bueno, empezó la tarea, no diría improvisada, sino con decisión, con miedo, pero con mucha responsabilidad. Esos primeros años, bueno, yo ya había trabajado sola antes, escribía para el Hoy un tiempo, también para La Hora, y los espacios eran cada vez más reducidos para hablar, y a mí ya me interesó este mundo, y decía, no es posible que se hable tan poco, que se haga como mínimas reseñas, y por ahí empecé esta cosa, y obviamente no sola, empezamos con el Alf Espinosa, que era mi compañero en la universidad. Él estuvo un tiempo, luego ha pasado muchísima gente por el apuntador, gente inteligente, profesionales, y personajes como Santiago, que está ahí, Santiago Rivadeneira, que estuvo largos años, a pesar de que me acuerdo, la memoria, no sé si me falla, y cuando le dije la primera vez, le dije, Santiago, quisiera escribir, y me vio así como ¿qué será? ¿De dónde salió? Y al final vino al cabo del tiempo al apuntador y hemos estado largos años. Hemos sido un equipo muy pequeño. Santiago estuvo largos años, Silvita, y como digo, han pasado gente queridísima por el apuntador, escribiendo, dando sus puntos de vista, muchos, deben ser, no sé contar, pero varias decenas de gente que ha colaborado. Y eso, y aquí estamos, yo tampoco a veces me creo todo el tiempo que ha transcurrido en esta tarea, y creo que el mayor aprendizaje ha sido asistir al teatro. O sea, porque asistir al teatro te permite preguntarte y de ahí vas, yo digo, esto es asistir, conversar y estudiar y aprender. Esa ha sido como esta dinámica, por lo menos hablo en primera persona. Obviamente que he aprendido de los que sabían, de gente hermosa como el Carlos Paulillo, este profe crítico venezolano que vino varios años, con quien asistí a algunos festivales en México, y fue él muy generoso conmigo. En verdad aprendí muchísimo de Carlos. Yo siempre he amado la danza, pero la danza me resultaba difícil para hablar de danza, porque o sea, sentías cosas, pero trasladar eso a un lenguaje más que diría más técnico, hablar, esas cosas me costaron muchísimo. Ese fue el inicio de todo este trayecto hacia grandes rasgos. Sí, creo que hay una voluntad y hay también un acto de atrevimiento, ¿no? Muy importante, ¿no es cierto? Porque hacer crítica es siempre un acto atrevido que además va a generar muchas veces tensión o incomodidad también en quienes tampoco necesariamente nos relacionamos de la manera, digamos, dentro de nuestra tradición. ¿Cuál ha sido en nuestra tradición la relación que hemos tenido los creadores con la crítica? Y ha sido una relación compleja, digamos, me atrevería a decir compleja en algunos
ámbitos ha sido muy precaria, muy inexistente también, entonces eso ha generado que haya estas tensiones y esta imposibilidad muchas veces de que esa relación sea menos tensa o que no se lea desde la hostilidad, sino que precisamente se genere una complicidad y un aprendizaje mutuo con respecto a la relación creador-crítico, que siempre es una relación, insisto, difícil, pero que es una relación fundamental, ¿no? Es decir, es una relación para el campo del hacer, el campo del pensar, el campo de la crítica es un campo muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, y voy a contar aquí una anécdota, cuando nos atrevimos a hacer el paralelogramo, que fue el primer trabajo de dirección que yo hice hace muchísimos años, y que me costó mucho. Me acuerdo que salió una crítica súper fuerte en el apuntador y para mí fue un golpe enorme recibirla, y al mismo tiempo, después de leer esa crítica, dije, tengo que estudiar, yo necesito estudiar, yo necesito entender cuáles son las herramientas con las que puedo contar para dirigir una obra. Es decir, fue también un acto, fue muy importante, digo, esa crítica, que no era una crítica personal, ni mucho menos, que por suerte trascendí esa lectura y la entendí como una crítica que me estaba haciendo unos cuestionamientos muy importantes ya a mi hacer y a la responsabilidad que tiene en este caso el montaje de una obra. Entonces, un poco cómo ha sido para ti, desde ese atrevimiento, ir gestando, generando una relación con el sector que no sea una relación que sea hostil, porque creo que no lo ha sido. Ese ha sido también un desafío, me imagino que es un desafío al manejar una revista de crítica, ¿no? Sí, sabes que han sido, no digo dificilísimo, pero complejo a ratos, por eso que tú dices. Una, porque no quiere decir que las críticas son perfectas, ni son la palabra de Dios, para nada. Lo que sí teníamos una regla súper clara. Siempre fuimos muy respetuosos. Nunca hablamos de denigrar a nadie, ni su actuación, ni su proyecto. En eso siempre seguimos siendo muy cuidadosos. Lo otro, yo creo que se fue tejiendo. Al comienzo había sí rechazo, gente que protestaba, anécdotas hay varias, yo entregué a Capone y más. Santiago por contar un día que salió así, pero quietito, porque le pegaron al amigo que escribió el artículo. O sea, sí había de todo. Hubo gente que atacó la página, que nos insultaba, que escribió, pero lo bueno es que jamás reaccionamos a eso en esa medida, sino, o sea, tomábamos nuestro paso lateral por un momento y se fue construyendo, porque después también de ese lado había gente que decía, por favor dime cómo está, cómo ves, porque sí me interesa, y eso ya fue rico ir creando estos nexos, ¿no es cierto?, de la parte del teatro. Creo que, por ejemplo, en la danza fue importantísimo, algo que hicimos en el año 2009 con Tania Guayasamil, precisamente, y con Josie Cáceres, con este modelo latinoamericano que ya estaba funcionando, sobre todo Argentina, y nos invitaron a México en el 2008, me acuerdo. En el 2009 nosotros reprodujimos diálogos con la danza aquí en el Ecuador. Hicimos las tres, así como uno se atreve, sin un centavo, sin nada. Convocamos, tuvimos buena respuesta. No me preguntes cómo hicimos, porque creímos que íbamos a tener un apoyo que no tuvimos, y terminamos cada una de su bolsillo poniendo lo que correspondía. Estaba por aquí, venía Mario Suárez, vino entre los coreógrafos jóvenes de Guayaquil, vinieron de Guayaquil como 3 o 4, sí, y tantos, y de Quito otros jóvenes. Y fue la primera vez que nos sentamos, salimos de las muestras y conversamos con ellos de cómo, por qué creaba, para qué hacía esto, qué implicaba lo otro. Y eso fue riquísimo. Para mí esa fue una semilla de los coreógrafos jóvenes en la danza. Al siguiente, creo que, no me acuerdo si a los 2 años hicimos los segundos diálogos, que le llamamos diálogos con la danza y el teatro. Fue la única vez que ganamos uno de esos premios del ministerio, y fue buenísimo porque tuvimos como 48 participantes. Yo estaba viendo
justo a propósito de esto, unos videos y cosas, y es súper lindo ver cómo, o sea, la gente era tan honesta, tan entregada, y nosotros también. Yo creo que eso es lo que ha armado este espacio que se llama El Apuntador. Eso también me hace pensar eso que decías hace un momento, bueno, primero que la función, digamos, de la revista trascendió solamente, y me imagino que fue un largo trayecto y un largo camino en que al principio se hacían una suerte de reseñas, y poco a poco eso también se fue transformando hasta gestar y generar encuentros y proyectos que de alguna manera trascendieron esa primera voluntad, ¿no? Y que en ese sentido es lindo lo que dijiste hace un momento de cómo tú has sido y has visto teatro, ¿no? O sea, tú has acompañado, y creo que el Santi también y la Silvi han acompañado 22 años de teatro siendo espectadores. Sí, son unos 25. O unos 25 siendo unos espectadores regulares, permanentes, acompañando los procesos, digamos, del quehacer escénico. Y en ese sentido, claro, preguntarte un poco también desde ahí, o sea, desde esa mirada y desde ese acompañamiento, insisto, muy generoso, ¿no es cierto? Porque sabemos que ha habido ahí una autogestión y que ha sido difícil sostener el proyecto y el proceso. Con esa generosidad, ¿cómo miras ese trayecto de lo que han sido las artes escénicas, de cómo han caminado y de cómo eso ha impactado también en El Apuntador? Porque El Apuntador también ha tenido distintos momentos. Me acuerdo del primer formato, del segundo que era la revista, luego digital. ¿Cómo has ido también tomando esas decisiones que me imagino que están en correspondencia con los momentos y distintos momentos del teatro ecuatoriano, de la danza ecuatoriana también? Crecer, ¿no? Un crecer y como digo, un aprendizaje todo el tiempo. Ese primer, le llamamos el primer periódico de las artes escénicas, era ese formato largo que tenía 8 páginas y que empezamos, me acuerdo, con Zamora, ¿cómo se llama Zamora? Ya me estoy olvidando, solo decíamos Zamora, un chico cubano, un diseñador que trabajaba justamente aquí en la Casa de la Cultura, y que en las noches trabajábamos del Apuntador. Pasábamos, o sea, porque todo era aprender en la marcha, porque yo de edición no sabía de diseño menos, o sea, era una cosa loquísima, pero de un entusiasmo increíble. Entonces, al cabo de unos años empezamos con la revista y soñamos que podíamos sostener una revista, que la tuvimos algunos años, pero es tan caro y tan difícil que un rato ya bajamos las manos y dijimos es imposible, porque ya había nacido el ministerio y propusimos que den un apoyo a estos proyectos, no solo al Apuntador, hablábamos de varias revistas de cultura que tenían ya su recorrido, pero igual el apoyo nos duró 2 meses, pero 2 meses. Entonces, obviamente, o sea, ustedes saben lo que es editar una revista, es carísimo. Entonces, ya, no, cambiamos al mundo digital. Empezamos la revista digital, estuvimos también en unos cuantos números, pero este mundo digital es tan exigente y tan veloz que hasta hacer la revista ya te quieren titular porque no sacas lo que bailaste ayer o lo que viste ayer. Entonces empezamos a hacer este seguimiento, llámese semanal, diario, de estar en el presente todo el tiempo, y eso implica harto trabajo, porque tienes que vivir en la página. Silvia vive en la página. Y bueno, ese es más o menos el recorrido. En medio de esto también se produjeron, yo estaba viendo y decía, sí que he sido alevosa, porque hace años, en el 2002, cuando terminé la maestría en Cuenca, que era con mención en teatro, una maestría en estudios de cultura, edité una antología de teatro contemporáneo ecuatoriano. Apenas había empezado con lo del teatro, no había ni Apuntador. Y claro, por ahí hasta me reclamaron y me dijeron, ¿y cómo hacía antología? ¿Cómo sabes tú qué es lo mejor? Y no sé qué, siempre. Pero no se había editado
hasta ese rato como 15 años nada de teatro, de libros. Entonces, esta audacia lo que también es que provocaba a la gente que a lo mejor, que de hecho sabía más a hacer cosas. Y eso creo que es importante. Después, bueno, hicimos ya en el 2015 cartografías, que yo creo que es un trabajo que es memorable porque está recogido mucho de la historia, sin ser historicista, de la danza a través de sus protagonistas. Y hace 3 años lo del teatro ecuatoriano, que es un estudio a partir de los años 70 hasta ahora, que obviamente es un trabajo de equipo. Yo he estado al frente, dirigiendo, empujando, consiguiéndome la plata, haciendo todo lo que hay que hacer, pero fuimos 14 personas los que escribimos estos 2 tomos de teatro. No es una obra solamente mía, siempre ha sido con la colaboración de gente que está en ese mundo y que puede hacerlo, ¿no? Eso más o menos está la historia de estos 22 años. Claro, ahí se me deben quedar 1000 cosas. Claro, que incluyen estos textos que también son fundamentales para nutrir, digamos, esa bibliografía sobre lo que han sido las artes escénicas, ¿no? Y en ese sentido te preguntaba también como algo que era como, ¿cómo miras tú en ese, no voy a decir desarrollo, ese trayecto, esos años, si tendrías que hacer como una obra sobre las artes escénicas, pero contarnos un poquito cómo observas este trayecto ya desde la perspectiva de espectarlo, de asistir a él. ¿Sabes qué? Ya te digo, ahora que estaba pensando en esto, la memoria, yo me veía como un personaje, como de esos invisibles. Ajá. Porque además no soy quiteña, no había estado en el mundo del teatro ni la danza de Quito. Entonces yo pasé unos buenos, casi que digo años, mirando, nadie me conocía. Y entonces me veo a la distancia así como un bichito que está ahí, husmeando y escuchando a la gente del teatro. Y en esa época yo veía que era un gremio complicado. Todos se peleaban, el uno no le quería al otro, el otro no sé cuánto. Me acuerdo que había ese agosto, mes de las artes. Iba a todo eso a ver cómo era ese mundo. Después como que, digamos que en este Prometeo fui apareciendo. Me refiero al simbólico del teatro, entonces ya tenía un nombre, no importante, ojo, sino ya hacía nada la Genoveva. Y ya empezaba a conversar con la gente, y ya te conocían un poco más. Entonces es como una trayectoria así bien solitaria en algún sentido, y de tenacidad, porque si ahora se pucha ya, o a veces, a ver, no todo el teatro es maravilloso, ¿no? Entonces te pegas 10 malas y una buena y dices, híjole, qué pereza, ¿será que vuelvo? Entonces es como ver a la distancia, te digo, es una especie de personaje que aparece y que sí era como bastante ignorado. Yo no sé si aquí fue que se presentaron unos par de libros más de esta antología de la que te hablo, y yo les propuse a varios grupos, decía, oiga, vamos a hacer la presentación de este libro, pero no hagamos de este discurso sobre el libro, porque es de varios. Entonces vinieron como unos 5 personajes de distintas obras de las que se hablaba en ese libro. Y cuando decía un Bento Mala Hierba, se levantaba un personaje de Mala Hierba, un personaje, y decía parte de un texto. Y fue simpaticísimo. Y yo no tenía idea de teatro, pero lo que quiero decir con eso es que había algo que a mí me emocionaba y me volvía creativa en ese mundo. Eso es como raro. Después, además escribía con mucha espontaneidad. No me interesaba qué dirá el resto, si el que sabe me va a linchar a la salida. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sientes que ha cambiado tu propia escritura? O sea, si miras tu escritura, ¿no es cierto?, desde esa voluntad, desde ese impulso, ¿cómo ha ido afinándose o no? ¿O cómo la sientes transformada por la experiencia de estos años? Sabes que sí ha cambiado, pero
cuando leo cosas de hace tiempo, digo, algunas digo, uy, qué vergüenza. Otras digo, no estaba mal, pero decía las cosas no de manera torpe, ¿ya? O sea, siempre con mucha prudencia y muy pegada a lo que la obra proponía, pero muy espontánea, que eso se va perdiendo. Después empiezas, no sé, el ego, a lo mejor te crece, ya andas a ver, y entonces empiezas, tengo que ser muy propia para decir tal cosa, y tengo que estar sustentada en no sé qué, y tengo que fijarme bien en tal cosa, y en alguna medida te quita cierta creatividad. Yo recuerdo entre una de las, así que me cayeron media intelectualidad de Quito, de haber sido lo más, cuando el Pájaro Febres volvió al teatro a los no sé cuántos años y puso una obra que a mí me pareció supremamente aburrida, pero aburridísima, pero era el Pájaro Febres Cordero. Y yo dije que sí era el pájaro y que debe haber sido buen actor y tal, pero que la obra es aburrida. Bueno, me cayó medio Ecuador, pero era verdad desde mi punto de vista. Y un día yo me encontré con él en un encuentro de literatura en Cuenca y dije, híjole, me va a mandar a la porra, ¿no? Y eran formato de entrevistas. Y ahí entrevistó señor Maldonado, que es periodista bien, no me acuerdo, alguien de Cuenca, súper brillante, fue un diálogo simpaticísimo. Y después yo hacía lo mismo con Arístides Vargas. Entonces sale el pájaro y digo, oiga, usted estuvo brillante, lo que no le pasó en el escenario. Y se ríe y digo, yo sé que me detesta porque dije esto, entonces ahí como que nos hicimos amigos. Y dijo, no te preocupes y tal, pero en su momento molestó muchísimo. Pero te digo, era como la audacia de, no, es que realmente qué pena que sea el pájaro. Quizá hoy día lo pensaría más, pero todos tienen su momento, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo también para que se hagan unas preguntas desde el público, solo de mi parte un poco para ir cerrando. Geno, esta ha sido una vida dedicada, entregada, o al menos en un buen momento de tu vida entregada al pensamiento y a la escritura, y mirar atrás y ver cómo eso ha impactado en tu vida también y en las decisiones que has tomado también, y hacia dónde en ese sentido va el apuntador ahora, pensando en esa retrospectiva, ¿no? Sí, sabes que, bueno, son varios años y yo creo que pues todo tiene un ciclo, y honestamente lo digo, es un ciclo que como revista, ya como espacio, por lo menos nuestro de la crítica, se está cerrando, porque no puedes quedarte, o sea, yo siento que ya pasó el tiempo y que debe haber voces nuevas. Pero las hay en el apuntador, se ha generado espacio para que haya voces nuevas que están. Hay nuevas y yo agradezco un montón, pero tienes que estar ahí. Lo que no hay es quien tome la posta para así comprometida. Ojalá sea, porque vamos a tratar de encontrar la manera de que haya voces nuevas que sigan hablando sobre, porque es importante, pero el apuntador como tal lo estamos convirtiendo en un gran archivo, y bueno, ya les contaremos en su momento. Eso, vamos a ver, estamos en ese empeño, porque todo tiene su tiempo, ¿no? No sé si tal vez hay preguntas desde el público, tenemos 5 minutos y quizá alguien quiera intervenir desde la pregunta o el comentario. No es una pregunta, pero es más un agradecimiento que la veo a Natalia acá. Y para agradecerte porque supongo que, bueno, que desde Ecuador ya conocen tu labor, pero la Red Sudamericana de Danza y después posteriormente la Plataforma Iberoamericana de Danza se nutrió mucho con tu apoyo, con tu visión, con tu generosidad increíble en todo el proceso. Y bueno, eso no es poco, así que agradecerte en nombre de
de ambas instituciones a través de A ti gracias, porque yo me acuerdo de ti que eras así machete, Natasha, en estos diálogos de la danza. Creo que justamente en México te conocí y era dura. Y yo decía, pues chica, claro, entonces ahí es cuando vos te vas fogueando, porque dices, me falta esto, tengo que estudiar, tengo que ver, y eso es lo que te hace crecer, ¿no? Sí, sí. Así que gracias a ti también, Natasha, qué lindo verte hablando. Genoveva Mario Suárez de Es una Escena. Muchas gracias por todo el acompañamiento que nos has dado como grupo. Yo recuerdo en 2012 que habíamos trabajado por 2 años. Para 2013 estábamos estrenando Mía Bonita y tenía enormes dudas por saber si la obra valía la pena ponerla. Y yo recuerdo que todos estos diálogos que tú fuiste a nuestra casa, al espacio donde entrenábamos, con el primer estreno nos acogiste en el apuntador y nos dice la portada de Economía Bonita, y luego se publicó el texto. Fue un enorme empujón a esa labor, y también era mi primera propuesta dentro de esas búsquedas como dramaturgo. Y siempre estaré muy agradecido porque desde mi primer coreografía hasta mi primer proceso como proponente de dramaturgias he tenido tu apoyo y estar presente en la revista pues ha sido muy grato. Y el hecho que nos sigas acompañando también en la difusión de los festivales es algo que lo valoramos muchísimo. Gracias por ello. Sí, gracias. Y eso me hace acuerdo algo que no dije. Una de las cosas más gratificantes es ver crecer a la gente, porque sí, o sea, en 2 décadas y más hemos visto gente como Mario, que está ahorita aquí, mi compadre, de empezar chiquitos, o sea, jóvenes, y es maravilloso ir constatando el crecimiento, todo. Deus Ex Machina, me acuerdo, su primera obra, y bueno, dónde están ahora, todo eso es muy lindo, es parte de esa historia, ¿no? ¿Qué tal? Justo me nombraste. Me voy a sumar a lo que acaban de decir acá, que es, para mí que crecí en un país que es revuelto con respecto al teatro, que parece que se lanzan semillas y no terminan nunca de crecer y de ver la luz. Yo creo que el primer lugar donde yo sentí que alguien me regresaba a ver fue con el apuntador. Año tras año yo todavía pude vivir la época del apuntador impreso y poder ver la mirada del apuntador sobre nuestras obras, que no siempre fue qué lindo lo que hacen, sino que recibimos nuestros buenos coscachos cuando fue necesario, nos hizo crecer muchísimo. A mí me parece que es casi una tragedia que no pueda seguir existiendo la revista en su formato impreso y que les hayan tenido que luchar tanto porque eso esté, porque lo beneficioso que fue para quienes estábamos empezando poder ver ese diálogo con alguien que nos miraba de afuera y que devolvía un feedback del trabajo, fue parte del motor que nos llevó a continuar. Yo no tengo palabras para agradecer el trabajo que han hecho tú y toda la gente así, todos los que están en el computador. Han sido sin duda parte del camino de Deus Ex Machina para poder empujar un poco lo que hacemos. Te agradezco así como con el corazón en la mano. A ti, Sebastián, qué chévere. Bueno, creo que aquí podríamos seguir, creo que hay muchas historias, creo que también todos los desafíos que has tenido que asumir y que los has hecho con tanto amor, también con tanto afecto por nuestro campo. Nada, creo que solo hay muchísima gratitud que podría seguir expresándose en muchos de nosotros que le debemos tanto a la revista y a ustedes y a ese proyecto. Así que solo otra vez mil gracias y una felicitación a estos años, a tu trabajo, al trabajo de tu equipo, y un reconocimiento nuevamente al MIPI por este espacio también. Muchísimas gracias.